Buenas tardes. Vamos a empezar con la primera mesa de análisis, que es Nuevos Saberes y Estudios de Género para el siglo XXI. Para esta actividad nos acompañan en la mesa la doctora Marta Zapata, que viene de la Universidad Libre de Berlín, la doctora Paola Vergallo, de la Universidad de Buenos Aires, la doctora Teresa Inchaustegui, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que por el momento no ha llegado, pero se integrará en el transcurso de la mesa, y la doctora Judith Boxer, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que será quien comente y modere esta mesa. La primera participación será la de la doctora Marta Zapata, que es actual directora del programa de e-learning del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín, es miembro del programa binacional de doctorado Berlín-México y del comité científico del proyecto ESPA-Este, profesora asistente en el Instituto de Estudios Latinoamericanos en el área interdisciplinaria de estudios de género y docente del Instituto de Filosofía, también de la Universidad Libre de Berlín. Tiene estudios en filosofía, sociología, antropología y estudios de lengua, literatura y cultura latinoamericana, y es licenciada en filosofía por la Universidad de Guadalajara. Entre sus áreas de investigación destacan la construcción de la teoría feminista en las Américas, la contribución del feminismo chicano a la teoría construccionista de género, la aplicación de sistemas y tecnologías de la Internet para la enseñanza universitaria, y las estrategias de empoderamiento en la política de América Latina en el contexto de los regímenes globales. Ha publicado numerosos artículos, entre ellos Feminist Movements in Mexico, from Consciousness Raising Groups to Transnational Networks, Modernización, Poder y Cultura, Cambios en la relación de los intelectuales mexicanos hacia la política, el gobierno y el Estado. Yo quisiera, antes de darle la palabra a la doctora Marta Zapata, recordar a quienes nos acompañan hoy que sin lugar a duda aparece como realmente uno de los, diría, ejes fundamentales que articulan las reflexiones que se van dando, la idea de que desde el siglo XXI es factible hablar de nuevos saberes y estudios de género. Esto es, entender que frente a las transformaciones de la realidad, las humanidades, las ciencias sociales, el saber, el conocimiento, se cuestiona a sí mismo en términos de pertinencia, en términos del alcance conceptual, en términos de los propios límites de, diría yo por lo menos, imagino que esto surgirá en la mesa de hoy y ha surgido previamente en la conferencia magistral, que los saberes se desarrollan por lo menos en tres niveles: el propiamente epistemológico, el cognitivo, y que compete a la teoría misma de género o a las teorías de género; el segundo, que sería las formas de organización del saber y entonces el impacto que éste tiene sobre el conocimiento y sobre los conocedores; y ciertamente el tercero, que tiene que ver con las propias comunidades que generan y vehiculan los conocimientos. Creo que en las tres dimensiones aparece entonces la posibilidad y diría yo, la necesidad y la posibilidad de un saber que se autocuestione en términos de qué transformaciones se han dado y dónde la reflexión en torno a género es factible insertarla, exige ser vista dentro de los nuevos saberes. Hecha esta reflexión inicial, entonces, le voy a pedir a la doctora Marta Zapata su intervención, que es sobre la reestructuración de la enseñanza y la investigación en las universidades europeas. Bueno, yo creo que ustedes conocen muy bien la Declaración de Bolonia. Lo más importante de esta declaración fue el acuerdo a que se llegó de adoptar unos nuevos sistemas de educación de enseñanza superior en la Unión Europea que fuera fácilmente comparable, sobre todo al nivel de las titulaciones. Este sistema estaba basado ahora fundamentalmente en dos ciclos principales: el pregrado, que es el bachelor, y el grado, que es el máster. También se decidió que tenía que haber un sistema de créditos que fuera comparable en todas las
en los miembros, en todos los miembros de la Unión Europea. El famoso sistema que ya existe, en realidad se retoma y se amplía de créditos transferibles en la Unión Europea. También se quería asegurar el nivel de calidad. Creo que ya Eulalia nos habló de eso, que ahorita Europa quiere competir con Japón y con los Estados Unidos y necesita formar a los futuros investigadores, y por eso se decidió de alguna manera establecer ciertos estándares en Europa de calidad para la enseñanza y después para la investigación. También se pretende promover una dimensión europea en la educación europea, es decir, que tiene que ver con el proceso de unificación y de la Unión Europea, que ahorita en realidad es un marco y un montón de naciones que tienen una serie de acuerdos y que muchas veces no los pueden implementar a nivel nacional porque las diferencias son tan grandes que entonces hay grandes problemas. Finalmente, lo que se trata con Bolonia es de que haya una mayor movilidad de los profesionistas y investigadores científicos en toda la Unión Europea. Entonces, esas eran digamos que las intenciones que se tenían. Se hicieron organismos de coordinación y seguimiento. A nivel europeo está el Grupo de Seguimiento Bolonia, y a nivel nacional en Alemania se hizo el Grupo Nacional Bolonia. Y ahí es muy interesante quiénes participan. Entonces, claro que el Ministerio de Educación y Ciencia, luego hay todos los ministros de Cultura a nivel estatal, y ahí es una diferencia que quiero señalar ya de antemano con el modelo español, es que el modelo español se trabaja a través de una línea descentralista, es decir, hay un centro desde el cual se hacen políticas que se aplican luego a nivel estatal, ¿no? Así entendí tu exposición, porque pasó como un modelo general. Y en Alemania no, en Alemania el federalismo es muy fuerte y la autonomía de los estados, y entonces el estado puede hacer, cuando la Unión Europea da un lineamiento, hay que implementarlo primero a nivel nacional, entonces se hace ley a nivel nacional, y esa ley que se hace es muy general, y luego cada estado tiene que hacer de esa ley una nueva ley, y luego en el ejemplo del caso que vamos a tratar aquí, que es la reestructuración de la enseñanza superior, cada una de las universidades, en cada uno de los estados, va a hacer de esa ley estatal una propia ley o un propio reglamento. Entonces, hay una gran libertad y autonomía para implementar, y eso genera conflictos, inseguridades y dificultades, y por otra parte eso también pues permite crear otro tipo de estructuras y otras estrategias que son muy interesantes. Entonces, si ustedes ven aquí, los que controlan estos programas, no aparece por ningún lado la equidad de género, ni tampoco los estudios de género. El modelo alemán de la reestructuración de la enseñanza superior en las universidades decidió adoptar para la certificación de los nuevos planes de estudios, es decir, el procedimiento es el siguiente: las universidades crean los nuevos programas de bachelor o máster, y después tienen que someterlos a que sean a una certificación, y para esa certificación se ha hecho un sistema de certificación que consiste de un consejo en el que participan miembros de todos los estados alemanes, y agencias de certificación, que esas prácticamente no son estatales, sino son agencias privadas que están constituidas con una serie de científicos, de académicos, que ellos son los que van a certificar estos programas de estudios si realmente son buenos o son malos. Y la certificación en Alemania se da solo por 5 años, y en 5 años se evalúa el programa de estudios, y entonces se le puede quitar la certificación o se le vuelve a dar la certificación. Ahora bien, ¿cuándo se inició este proceso de Bolonia? Todavía hasta el año 2003 en Berlín se hizo un acuerdo de ministros, y es, digamos, una indicación de la Unión Europea, en donde se decía que se iba a tomar en cuenta el gender mainstreaming, porque ya es un lineamiento de la Unión Europea que supuestamente ya se está aplicando en todos los países de la Unión Europea, supuestamente. La realidad, ya escuchamos en la conferencia de Eulalia, es muy diferente. El caso de Alemania es muy interesante. Voy a brincar esto para pasar a la problemática. A pesar de que no lo voy a decir, no voy a entrar en eso de lo que exige la certificación de programas, de qué es lo que quieren, calidad, la excelencia, ya se habló aquí, que no forma parte de mi vocabulario, porque en Alemania la excelencia es algo nuevo. En Alemania antes no había excelencia, la meritocracia estaba estructurada de una manera muy diferente, pero ahora ya vamos a ser excelentes, entonces van a pasar cosas muy interesantes. Pero hasta ahora no éramos.
Entonces, por eso no voy a hablar de la excelencia, sino que hablamos de calidad, y hablamos de nivel, y hablamos de movilidad, y hablamos de compatibilidad, etcétera. Todas esas cosas muy bonitas y que en realidad queremos hacerlas y las estamos haciendo. Pero, como se ignoraron los estándares de género en los procesos de planeación y certificación de los programas de estudios, fue algo muy raro, se ignoraron. Y ahorita van a ver por qué fue algo muy extraño. Entonces, una serie de, pues, como yo no vengo como Eulalia del nivel de trabajar en las comisiones científicas, sino más bien yo vengo del activismo feminista de abajo y me he integrado dentro del movimiento feminista a trabajar a nivel político en la implementación de equidad de género. Precisamente de ahí, de ese activismo feminista en Alemania y del movimiento de mujeres y de las coordinadoras de equidad que existen en las universidades alemanas, vino un movimiento de evaluar tempranamente lo que se estaba haciendo para ver qué estaba pasando. Y entonces las primeras evaluaciones nos dejaron ver algo dramático, y es que en el 2005 en todos los programas que había de bachelor había 49.5% de mujeres, pero en los programas de máster bajó dramáticamente la participación de las mujeres al 38%. Entonces inmediatamente nos preguntamos ahí qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Por qué bajó lo que todos pensaban que iba a tener muchas ventajas para las mujeres? Entonces se empezaron a preocupar por analizar qué estaba pasando con la reestructuración de estos programas, y entonces se descubrió que la conciliación entre familia y estudio, o entre familia y el ejercicio de profesión, que eso es algo que no se había tomado en consideración. También se dieron cuenta que habían descuidado mucho el aspecto de la integración de las mujeres a las redes informales, y también se dieron cuenta que en muchos de los planes que se habían hecho de estudios nuevos se estaba dando una retradicionalización de los contenidos de enseñanza. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué hablo de retradicionalización? Porque en Alemania, y eso es a diferencia de España, ya ha habido un gran proyecto de equidad de género y con una larga historia. Eso no quiere decir que los resultados que se hayan alcanzado sean mejores. De eso creo que tenemos que hablar, porque Eulalia mostró la tijera famosa, que en realidad es parecida en Alemania y en toda Europa, pero yo creo que hay diferencias muy grandes entre España y Alemania. Y eso tiene que ver porque en Alemania se empezó con el proyecto de equidad mucho antes. Es decir, este proyecto tiene una historia ya de, pues, 25 años, diría yo, y ha sido un largo proceso, muy complejo, pero que nos ha llevado a aprender mucho y evaluar. Y por eso yo quisiera hablar brevemente de esos antecedentes de lo que sería la equidad de género y el paso al gender mainstreaming. En Alemania el movimiento feminista ha jugado un papel muy importante en todos los proyectos de equidad de género, y la relación que existe entre esos proyectos tiene que ver con los planteamientos teóricos y la discusión dentro del feminismo sobre la teoría de género. Es decir, Eulalia, por ejemplo, viene de una posición en donde piensa la igualdad de una manera, y en Alemania hay una discusión también que sigue en esta línea, pero hay otras líneas que debaten sobre qué va a ser el mejor proyecto de equidad de género. Eso ha permitido, como hay este federalismo tan fuerte y esta autonomía de los diferentes estados y universidades, que se hayan creado diferentes modelos para implementar la equidad de género en las diferentes universidades alemanas, pero no se han aislado, sino que han desarrollado un diálogo, han construido redes y han logrado algo que ya se habló de eso aquí, pero yo quisiera otra vez reafirmarlo. Han logrado, por encima de todas las diferencias políticas, por encima de todas las diferencias teóricas, metódicas, por encima de todas las diferencias de simpatías o etcétera, han logrado establecer una solidaridad y un diálogo que permite establecer prioridades y defender los proyectos de equidad y los estudios de género, que eso es muy importante. Entonces, la primera fase del modelo de equidad de género en Alemania empieza por definir muy claro, hacer todos los diagnósticos, hacer todas las radiografías de las que nos habló Eulalia. Se ven los problemas. Por ejemplo, voy a dar un solo dato estadístico. En el año de principios de los 80, cuando yo llegué a Alemania, había un 4% de catedráticas en las universidades alemanas. 4%. Y a raíz que empezó toda la lucha por implantar los proyectos de equidad, y que ha sido una lucha que ha sido desde abajo y que hubo un momento que fue acompañada desde arriba también por políticas estatales, pues era muy difícil cambiar eso. Y sin embargo, con los años ha ido
Digamos que en el año 2000 ya había en Alemania como un del 10% al 13% de catedráticas. Ahorita, hoy, y a raíz de los cambios de estructuración de los estudios, y también han reestructurado los puestos académicos, tenemos ahorita 28% de catedráticas. Donde ha cambiado mucho más las situaciones los niveles medios de profesores asistentes, también el caso de los doctorados o las habilitaciones, pero tampoco se ha cerrado la tijera, y como dijo Lalia, esa tijera no la vamos a cerrar en 10 años ni en 20, a pesar de que en Alemania desde mediados de los 80 se empezaron a implantar los primeros proyectos de equidad de género en universidades alemanas, los primeros estudios de género en la academia, y que se ha luchado mucho y ha habido una gran expansión. Y de hecho en la Unión Europea, aquí citó Eulalia uno de los estudios que hicieron sobre la participación, la ciencia, y siempre aparece Alemania como alguien que en ciertas áreas y en ciertos aspectos ha sido pionera. Pero eso no quiere decir que el problema esté resuelto y que hemos llegado al punto en que podamos hablar de que hay una equidad de género. Lo que logró, ¿qué pasó todos estos años? Que fueron estos 20 años. Se logró institucionalizar la equidad de género en todas las universidades alemanas. Claro que no funcionan de la misma manera. Y el problema es que las universidades tienen diferentes modalidades, y en Alemania el modelo se hizo, como no hay un reglamento central en ningún lado que pueda ayudarnos, pero sí hay todos esos lineamientos y sí hay todas estas leyes a las cuales uno puede apelar para implementar y para desarrollar. Y en base a eso se logró introducir en todas las universidades pues la equidad, el proyecto de equidad de género, y también los estudios de género, y también la perspectiva de género transversal en los diferentes currícula. Eso ha sido un logro que ha sido mayor y menor de acuerdo a disciplinas, de acuerdo a áreas de estudio y de acuerdo a universidades. En el caso de la Universidad Libre de Berlín, donde yo estoy, es algo que se puede decir que ha tenido un gran éxito, porque hemos trabajado de una manera muy, muy radical y hemos logrado establecer estructuras, redes que están funcionando. Por lo menos nuestra universidad ahorita, en el número de catedráticos, en todos estamos más arriba que el promedio nacional, y además tenemos que la universidad ganó el premio de Total Equality, y le acaban de dar el premio también del Family Award, que es precisamente porque estamos trabajando por la conciliación de la profesión, el estudio y la familia. Bueno, todas esas cosas que suenan muy bonitas y que uno se emociona mucho y piensa que vamos avanzando muy bien, pero es muy problemático. ¿Qué pasa ahora con todos estos logros? Se organizaron una serie de redes, y que son las que intervienen en esta reestructuración y hacen un diagnóstico y establecen que en vez de avanzar con todo lo que habíamos avanzado, lo que creíamos que se podía avanzar, modernizar toda la equidad de género y los estudios de género, de repente descubrimos que hay un retroceso porque empezaron a dejar fuera esto. Entonces se hacen estos diagnósticos, y los diferentes grupos establecen una serie de medidas específicas y luchan para que a diferentes niveles, se hacen diferentes estrategias, se introduzcan los estudios de género y la equidad de género. ¿Cómo lo hacen? ¿Cuáles son esas estrategias? Bueno, primero hacen muy claro que se tiene que fortalecer el desarrollo de la investigación sobre mujeres y género en todas las disciplinas, aun cuando ya existen muchas, pero hay que hacerlo en todas y en general. También dicen que no puede elaborarse un programa de estudios si no se parte de las relaciones de los sexos y los géneros. Y ahí hablamos, en Alemania ahorita ya estamos en la fase que hablamos de sexos y géneros en plural, porque ya no hablamos de hombres y mujeres nada más. Es decir, allá ya se está aceptando que hay una diversidad de identidades sexuales, y que eso implica que también hay que luchar en contra de la discriminación de cualquier tipo de identidad sexual. Cuando se pasa al gender mainstreaming, ahí incluso se introduce la reflexión en torno a no discriminar a los hombres, aun cuando se va a seguir peleando por la equidad de género, porque sigue habiendo muchos sectores entre las mujeres están representadas o a un nivel muy bajo o están ausentes. Bueno, ¿qué es lo más importante? Porque ya nada más me quedan 5 minutos de toda esta reestructuración. ¿Qué aprendemos de ello?
Lo primero que aprendimos es que los modelos de equidad y todo lo que se ha trabajado, cuando se trabaja desde abajo, desde las bases, desde el feminismo y del activismo y desde la academia, se han construido e institucionalizado estructuras que funcionan, pero de repente llegó de arriba una reestructuración de los estudios y esa dejó fuera los estudios de género y la equidad de género completamente. Entonces en la primera fase se ignoró y se tuvo que luchar, y gracias a las estructuras con que ya se contaban, se frenó eso, y entonces se exigió, cosas que Eulalia mencionaba también en el modelo español, de que todas las agencias que certifican los programas de bachelor y máster fueran paritarias y que tuvieran mínimo un 40% de científicas, y lo mismo con los dictámenes que se escriben en todas las certificaciones, que se hicieran las cuotas. También se exigió que acudieran a las coordinadoras de equidad de género que existen ahora no solo en las universidades alemanas, sino en todas las empresas alemanas que tienen más de 20 empleados ya tienen coordinadoras de equidad de género. Entonces exigió que a ellas se las llamara para que ellas opinaran también sobre esos estudios o hicieran una evaluación. Y también se exigió que en las agencias de certificación entraran expertas de género para que pudieran opinar. Todos digamos que aprobaron, aceptaron, lo único que no aceptaron es integrar a las expertas de género en las comisiones ni en las agencias de certificación. Eso se negaron. Entonces, la estrategia que se decidió es volver nuevamente desde abajo. Entonces dijimos, si ya tenemos las estructuras abajo y arriba no podemos entrar, entonces vamos a tener que entrar nuevamente desde abajo, y entonces se hicieron recomendaciones para las universidades. Entonces, al nivel de las universidades se creó un modelo de recomendación para todas las universidades, lo más general posible, de cuál sería el programa de estudios, independientemente de la disciplina ideal, que digamos que respetara la equidad de género, la implementara y también los aspectos de género los incorporara también en las currículas. No voy a entrar en los detalles, si quieren podemos hablar en otro momento de eso, de ese modelo. Lo interesante es que hicieron este modelo general, hicieron otra cosa muy importante en todas las coordinadoras de equidad de género, y hay un centro muy importante que se hizo en Alemania de excelencia, ahora ya es nuevo, ya le pusieron la excelencia, sobre mujeres y ciencia, y este centro creó un modelo para todas las disciplinas que hay ahorita en Alemania, que están catalogadas y que se están haciendo nuevos programas de bachelor y máster. Crearon modelos, prototipos que incluían la perspectiva de género, empiezan a fomentar y apoyarlas. Y es muy importante porque ahora descubrieron incluso las dos palabras mágicas ahorita en la Unión Europea y también en Alemania son excelencia en lo que toca a la academia, y la otra palabra mágica es mercado. Mercados. Entonces ahora la investigación tiene que ser rentable y vendible. Entonces ahora descubrieron a las mujeres, porque ya descubrieron que hay ahorita grandes proyectos que no habían contado cuando en los automóviles inventaron esa protección que se infla no sé cómo se diga en español, el airbag. Cuando lo inventaron no pensaron en las mujeres embarazadas, entonces ahora ya las descubrieron porque es mercado. Entonces tienen un proyecto en Alemania que están investigando eso, cómo vamos a desarrollar, y entonces van con la Daimler-Benz, y en ese sentido también aquí introdujeron en este prototipo la necesidad de que tomen en consideración todo lo que se produce, todo lo que se patenta y todo lo que se inventa y cómo se utiliza, tanto en la producción como en la utilización, que se recurra a los aspectos de género y se integren. Y entonces ahorita ya hicieron en Alemania lineamientos para la investigación en las áreas técnicas, en las áreas de científicas, en donde hay que considerar esos aspectos de género. Y sin embargo, todos esos modelos, que son muy bonitos, no crean que son muy fáciles de implementar si no se tiene a nivel de las universidades estructuras que permitan implementar, porque es muy bien que estén las leyes, que estén los reglamentos, que se pueda apelar, pero es muy difícil implementarlo porque las resistencias están ahí, son arcaicas, son inconscientes, y digamos que el orden de la estructura de los sexos y los géneros está funcionando, se está modificando, hay aperturas, pero si no hay a la base estas recomendaciones arriba, son
lo que nos permite a nosotros desde abajo, y puedo dar el ejemplo de mi universidad, que hicimos un máster en el que yo no participé al principio, y a mí me invitaron a participar en el momento que me dijeron, es que dejaron fuera los estudios de género. Entonces yo intervengo ahí, creé el perfil de género, de estudios de género dentro del máster, y al mismo tiempo metimos los aspectos de género a nivel transversal. Hubo una protesta y hubo grandes luchas, pero ganamos porque la coordinadora de equidad de género en la universidad había negociado con el rector, y entonces era claro que todos teníamos que incluir la perspectiva de género. Entonces, como ven, aquí estamos viendo los dos movimientos, y que a pesar de los 25 años de desarrollo y de las luchas y de los grandes logros, en un momento en que llegan nuevas políticas que son transnacionales, queda fuera nuevamente el género, y queda nuevamente fuera la equidad de género. Y si uno no tiene ya institucionalizada una parte, es muy difícil luchar. O la otra perspectiva sería empezar nuevamente, que es una lucha mucho más fuerte. Bueno, gracias por la atención.